El 9 de mayo de 2012 se sancionó por unanimidad la Ley 26.743, que reconoce el derecho a la identidad de género de las personas. Resultan 55 votos afirmativos, una abstención y además las abstenciones en particular de la senadora Estensoro y del senador Pérez Alsina. Bueno, obteniendo la media sanción de esta Cámara, se convierte en ley y pasa al Poder Ejecutivo. De esta forma, Argentina se convertía en pionera al garantizar un derecho que reconoce que las personas pueden ser inscriptas en su DNI acorde con su autopercepción. Y para mí representa muchas cosas. Primero, el derecho a mis derechos como persona, principalmente como mujer trans, a poder salir a la calle, estar tranquila, poder ser quien soy. Principalmente que se nos reconozca que se puedan realizar los trámites del cambio registral, porque hay muchas trabas aún, porque las leyes, los derechos están, pero no se están cumpliendo. Y que se nos reconozca en las instituciones. Siento que no soy hombre, tampoco que soy 100% mujer, sino que soy algo distinto, una persona trans. Distinta, bueno, a ser hombre o mujer. Me considero una mujer, aunque biológicamente no lo sea, y trato de hacer una vida como la puede hacer cualquier mujer. O sea, trato de estar en el mismo nivel de cualquiera. Yo tengo una vida 100% femenina, 100% mujer. Que después venga quien sea a juzgarme si soy o no mujer, o travesti, o un hombre disfrazado, lo que fuera, es cuestión de lo otro. Yo vivo una vida plena, como Pato, como Patricia, como persona, como mujer, yo soy plena, o sea, no tengo ningún problema conmigo misma. Por primera vez el Estado nos reconoce como locutoras, digamos, como interlocutoras válidas, y reconoce a uno de los colectivos más discriminados, porque la gente, digo, no es una cuestión de cosmética, que yo quiera tener un DNI, porque además eso sirve solo para trámites concretos, sino, digo, insisto que no es una cuestión de cosmética, sino abrir la puerta de una real democracia y discutir de nuevo los conceptos de ciudadanía, por ejemplo. ¿Qué es la ciudadanía? Porque si yo voy al general de la ley, leo mi Constitución, vivo en los mejores de los países. Ahora sabemos que hay muchos mecanismos para hacer un juego de palabras que son trabas que nos ponen a las trabas para negarnos el acceso a esos derechos. La identidad de género es una construcción individual porque con toda esa información que nos da la sociedad sobre lo que es ser un hombre o una mujer, cada persona hace algo distinto. Todos, todas y todes construimos nuestra identidad de género de maneras diferentes. Lo hacemos durante nuestra infancia, nuestra juventud y a lo largo de toda nuestra vida. En base a esos moldes que ya existen, cada uno construye su identidad, pero nadie reproduce automáticamente y en un 100% los mandatos aprendidos. Siempre hay lugar para tensionar más o menos esos moldes y desafiar esos roles y estereotipos femeninos y masculinos. Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Por eso, lo que se espera de hombres y mujeres va cambiando con el tiempo. El género es un concepto dinámico. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Aquí estamos en vivo en Redacción Abierta para reflexionar sobre la Ley de Identidad de Género a 10 años de la sanción de la misma, y hemos invitado a un panel sumamente interesante para seguir reflexionando y cuidando, ¿no?, los derechos obtenidos. Gracias por venir, Ivana Aguilera, coordinadora del área trans, travesti y no binaria de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Muy amable por venir. No, gracias a vos por la invitación. Bueno, súper amable. Gracias también Ical Blato, secretario de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Ciencias Sociales. Un gusto tenerte acá. Tiago Galván, activista en Devenir Diverse, vicepresidente de la Liga LGTBIQ+ de las provincias. Bueno, 10 años de la sanción de esta ley, derechos que hay que cuidar, derechos que hay que preservar. ¿Y qué implicancias ha tenido esta normativa para ustedes? Creo que las implicancias fueron muchísimas. Creo que, bueno, yo me emocioné un poco escuchándola a Loana porque retoma cosas que son fundamentales para nosotros. Una es el concepto de ciudadanía y otra es el hecho de ser reconocidos como sujetos de derecho en una sociedad, ¿no?
es más que un plástico que dice nuestro nombre y nuestra identidad. Es la posibilidad de ser reconocidos en una institución, de acceder al sistema de salud, de acceder a la educación, de acceder a un trabajo formal, de acceder a desarrollar nuestro proyecto de vida con el nombre que elegimos, con la identidad que elegimos, con el tipo de vida que elegimos, ¿no? Creo que fue un hecho histórico, fue una ley modelo y vanguardia, no solo en la región, sino en el mundo. Creo que estableció a partir de ese momento un punto de partida para pensar cómo concebimos la sociedad argentina y quiénes creemos que tienen derecho a habitarla y de qué manera, ¿no? Nosotros tenemos el mismo derecho que cualquiera a disfrutar de una ciudadanía plena, a desarrollar un proyecto de vida y a disfrutarlo, digo, a hacer cosas que nos gusten, a ser felices. Es algo que parece por ahí muy simple, algo que muchas veces damos por sentado y que naturalizamos y que está muy mal naturalizar, porque recién hace 10 años nosotros podemos tener un DNI con nuestro nombre. Recién hace 10 años en la escuela nos pueden llamar por nuestro nombre. Más allá de que, bueno, después charlaremos mucho más sobre el cumplimiento de la ley en todas las instituciones, pero digo, el reconocimiento de ese derecho es muy joven, ¿no? Creo que nos llevó mucho tiempo como sociedad, mucho esfuerzo y mucha sangre y esfuerzo derramado que se nos reconozca hoy como sujetos de derecho y que nos falta muchísimo, pero que es un punto de partida más que importante y que por eso lo reconocemos y lo celebramos un montón. Hace poquito leí una entrevista que le hacían a Camila Sosa Villada, ¿no? Y decía, hay que resarcir, ¿no?, a aquellas generaciones de otros periodos, porque son tan solo 10 años. Y los padecimientos de antes... Sí, yo creo que en este camino que se ha ido construyendo en estos 10 años, bueno, implica como un doble proceso, ¿no? Por un lado tenemos las generaciones más jóvenes, ¿no?, que hoy en día pueden pensarse, pueden reconocerse en estas identidades que nos hemos ido visibilizando, pero falta mucho en relación a la reparación histórica, ¿no?, de las generaciones más grandes que han vivido y han transitado un montón de procesos para que hoy, desde hace 10 años, como decía Tiago, un proceso joven todavía, tengamos este derecho a la identidad. Y bueno, pensar todos los ámbitos que están atravesados por esta situación. La escuela, como mencionaste recién, el trabajo, la educación, la salud. Hay una normativa, hay un apoyo gestado, ¿no?, desde los organismos oficiales, pero en la realidad, ¿esa normativa se plantea como debería ser o todavía hay reparos al respecto? ¿Todavía hay desafíos en ese sentido? Yo creo que todavía quedan muchos desafíos. Creo que la ley tiene que ser una plataforma que nos permita seguir luchando, que como ha sido todos estos años, pero que todavía falta para el cumplimiento efectivo y para que eso tenga un reflejo al 100%, digamos, en la vida de las personas trans. Ivana pensaba, ¿no? Derechos obtenidos, derechos ganados y derechos que hay que preservar, hay que cuidar y hay que seguir batallando. Sí, totalmente. La lucha es continua en la adquisición de derechos, ¿no es cierto? La población trans y travesti históricamente venimos trabajando y luchando fervorosamente para poder hacer uso ni más ni menos que los mandatos que están en la Constitución Nacional, que tienen todos los ciudadanos y ciudadanas. Lamentablemente, el trans y travesti tenemos que crear proyectos para que esos proyectos se transformen en ley y que con esas leyes podamos acceder a la Carta Magna. Pero bueno, en la adquisición de ese derecho que es tan importante para nosotros como es la identidad, vino a resarcir algo muy importante que es poder expresarnos, visualizarnos y poder entablar un montón de relaciones que antes no podíamos hacerlo. Falta muchísimo, es una ley sumamente joven, no hay capacitación en el estamento público ni privado sobre esta ley. Es una ley tan nueva que no se conoce todavía la población trans y travesti en lugares públicos donde tendrían que estar capacitadas. Venimos batallando para que la ley sea aplicada, se ponga en funcionamiento y bueno, es una lucha constante, ¿no es cierto? Y sobre el tema de las reparaciones, constantemente tenemos las reparaciones a las identidades que venimos sobreviviendo de alguna manera, pero sobre todo para la juventud. La expectativa de vida de la población trans y travesti actualmente es de 40 años. Entonces, tenemos que enfocarnos en eso, en que tenemos una ley, una herramienta que antes no teníamos y que tenemos que empezar a utilizarla y para poder trabajar la tierra con esa herramienta, ¿no es cierto?, para que florezcan todos esos derechos que venimos reclamando continuamente, porque nosotros, la población trans y travesti,
lo único que pretendemos es tener una carta de ciudadanía plena de derechos, ni más ni menos. Los mismos derechos que tenés vos, los mismos derechos que tienen todos y todas. Y con esos derechos poder construirnos como ciudadanos, nada más. Ivana, esta expectativa de vida tan corta, 40 años, ¿se vincula directamente a la cuestión laboral? A las pocas alternativas. Se habla de la prostitución como camino histórico para este grupo social. Ahora hay un cupo, al menos para los espacios públicos. Vuelvo a hablar sobre el tema de capacitaciones, de formación y de información. Lo que no se muestra no existe, lo que no se nombra también se disluye. Entonces, en la medida que la población trans y travesti no pueda acceder a un trabajo registrado y solamente podamos acceder al ejercicio de la prostitución, sí, vamos a seguir manteniendo esta expectativa de vida, porque la prostitución, primero que nada, no es elegida por nosotras, es impuesta. Cuando vos haces algo impuesto, estás triste, está mal, la prostitución trae enfermedades, trae vicio, la noche te trae mala alimentación, adicciones. A nosotras, a la población trans y travesti femenina, la prostitución nos mata. Sí, tiene que ver mucho el tema del trabajo. Si la población trans y travesti pudiéramos tener el acceso al trabajo formal, no tendríamos la expectativa de vida que tenemos hoy en día, estaríamos como el común de las personas, ¿no es cierto?, de los demás ciudadanos. Sí, está muy vinculado la expectativa de vida al ejercicio que nos imponen para que podamos sobrevivir. Y aquellas que de alguna manera sorteamos esa expectativa de vida, tenemos vejeces que son patéticas, ¿no es cierto? Porque seguimos sin tener obras sociales, no tenemos jubilaciones, no tenemos acceso a la salud, no tenemos acceso a la vivienda. Es muy complicado, pero bueno, estamos trabajando continuamente, luchando, hemos trabajado por un cupo, hemos trabajado también por la Ley de Inclusión Laboral Trans y Travesti, que lleva el nombre de Loana Berki y Indiana Zacayán, que son dos herramientas que tenemos, que también son nuevitas y que las tenemos que empezar a implementar para que la mayoría de las compañeras puedan tener el derecho, ni más ni menos, que a elegir y decidir de qué quieren trabajar. Y un grupo históricamente maltratado, violentado, ¿no? ¿Cómo se explica eso en una sociedad civilizada que se presume, ¿no?, de esas características? Bueno, yo pienso que hay mucho, es el patriarcado que está impuesto en eso, y mucho tiene también que ver la iglesia, las normas, ¿no es cierto?, las doctrinas. El patriarcado, donde te marca la norma varón-mujer, y todo lo que se sale por fuera de esos márgenes está mal visto, ¿no es cierto? Es eso, pero es una cuestión cultural que también vamos cambiándola continuamente a través de los trabajos que venimos realizando con demás grupos, ¿no es cierto?, de la sociedad, como son grupos feministas, derechos humanos y demás grupos que estamos totalmente todos convencidos que tenemos que trabajar para tener una mejor humanidad, para que todos podamos vivir con derechos. Claro, cuando hablamos de una mejor humanidad pensaba en la educación, ¿no?, que también es fundamental en este contexto de la Ley de Identidad de Género, salir de ese paradigma binario y estar atentos, ¿no? Hay otra normativa que es la educación sexual integrada, esa ley, que también hay cuestionamiento que se aplica, que no se aplica, que la iglesia, que la religión y demás, pero es fundamental esa percepción también, ¿no? Sí, absolutamente. De hecho, digo, en todos los niveles educativos es muy complejo. Las infancias travestis y trans sufren muchísimo en la escuela porque la Ley de Educación Sexual Integral en este momento se queda muy corta, digo, no solo en la aplicación, sino en el contenido también. Hay muchas cuestiones de la Ley de Identidad de Género que no se plasman en la Ley de Educación Sexual Integral. No se habla de nuestras identidades, no se habla de cómo tener prácticas saludables en la construcción de nuestra identidad, en nuestra sexualidad, en nuestros vínculos hacia afuera con otros. Creo que eso es una falta enorme, porque aparte no encontramos lugar donde reflejarnos o donde proyectarnos. No hay una maestra traba que nos explique sobre la identidad trans y travesti, ¿no? Y más manteniendo esos dos paradigmas, esas dos alternativas. Exactamente, exactamente. Y la educación está muy normada en relación a esas dos posibles identidades que nos ofrece el imaginario hoy. Exactamente, totalmente biologicista. Y no solo se da en ese estamento educativo, digo, en la secundaria pasa lo mismo
Y en la universidad pasa lo mismo. No hace mucho estuvimos acá charlando de varios proyectos universitarios. Digo, la ley de identidad de género cumple 10 años y recién el año pasado se modificó una normativa en la universidad donde por fin se respeta la ley de identidad de género. Es una universidad que fue vanguardista muchísimo tiempo, que es la Universidad Nacional de Córdoba. Claro, muchas veces se piensa la ley de identidad de género como el registro. Exacto. El cartoncito, ¿no? Con la imagen, la modificación de género, la autopercepción, pero eso implica mucho más. Sí, hay que destrabar muchos procesos en el ejercicio de la ley. Porque digo, la ley no se acaba solo en la foto con las banderas y la celebración de un aprobado, de un afirmativo. La recién Ivana hablaba de la falta de capacitación, ¿no? Exactamente. ¿En qué sentido lo podemos bajar a la diaria? Y yo creo particularmente que necesitamos hablar de la ley de identidad de género y proyectarla en muchas otras leyes que corren, como la ley Micaela, por ejemplo. Las capacitaciones de ley Micaela son muy buenas, pero también se quedan cortas respecto a la normativa de la ley de identidad de género. Digo, hay muchas instituciones públicas donde todavía no se habla de la ley de identidad de género. Muchas veces ha pasado que por ahí vamos al registro civil a hacer nuestro cambio registral y nos atienden y no saben qué es lo que tienen que hacer. Y son ellos quienes reciben, digo, nuestras expectativas de generar el cambio registral y de repente... todo lo que eso implica, ¿no? Claro, y de repente el paso por instituciones que debería ser de mucho amor y de mucha celebración... Se vuelven a violentar. Es hostil. Sí, ¿cómo ha sido el caso de ustedes con respecto a ese registro, pero no desde el punto de vista administrativo, sino en todo esto de lo simbólico, de encontrarse con espacios oficiales que estaban capacitados, que no estaban capacitados, que los vuelven a violentar? ¿Cómo ha sido esa experiencia puntual? Porque a partir de esta descripción uno puede modificar ciertas pautas, ¿no? Y yo creo que hay una distancia bastante grande en lo que es la letra o la normativa y esa implementación o cómo se vive después en la vida cotidiana, ¿no?, de nosotros. En este caso podés estar transitando un cambio de identidad dentro de un trabajo y desde el trabajo, desde la empresa, no hay conocimiento alguno a 10 años de la existencia de la ley, que la empresa no acuse un recibo de un procedimiento, por ejemplo. Por ahí pasa que hay muchísima distancia entre lo que dice la ley y los procedimientos necesarios para que eso se efectivice, ¿no? Y después otro punto que a mí me parecía importante en relación a esto de la educación, me parece que tiene que ver también en la formación de profesionales. Por ejemplo, si hablamos del ámbito universitario, tenemos carreras donde después en el ejercicio profesional se trata directamente con las personas, en este caso con la población trans y travesti, y no hay formación desde la formación profesional para después saber cómo actuar en la vida profesional con perspectiva de género y en este caso contemplando la realidad y las necesidades de la población trans y travesti. Es necesario transversalizar esta perspectiva en la formación de profesionales, en la formación de oficios, en los distintos ámbitos donde después nosotros tenemos que ir a realizar trámites, donde queremos simplemente transitar por nuestra vida cotidiana y del otro lado no hay un conocimiento o no hay un registro, digamos, de nuestras existencias. ¿Hay discriminación al respecto en el ámbito laboral, por ejemplo? De eso voy a hablar, pero más en la universidad, digo, hay universidades donde hay carreras donde se nos sigue patologizando. ¿Por ejemplo? Digo, por ejemplo, la Facultad de Medicina, la Facultad de Psicología. Digo, hay materias donde para esas disciplinas lo nuestro todavía está patologizado, todavía es una enfermedad. Digo, y la Organización Mundial de la Salud, lamentablemente hace muy poquito, también salió a decir que no, que en realidad no estamos enfermos. Incluso ¿no? la normativa, la ley argentina ha sacado ese criterio. Exactamente. Totalmente. Exactamente, porque digo, en la ley de identidad de género se contempla nuestro derecho a elegir y construir nuestra identidad. De acuerdo a la percepción de cada uno. Exactamente, de acuerdo a la percepción y a lo que elegimos, ¿no? Y hay algunos puntos que son claves. El respeto al nombre elegido, al nombre de pila, con solo manifestarlo, no hace falta llevar ningún papel por escrito. Con ninguna resolución judicial, únicamente expresarlo. Y al trato digno. Claro. Y al trato digno. Y son cosas que en las instituciones públicas y privadas, generalmente la falencia está ahí. Qué sé yo, en mi experiencia personal, yo me anoté para hacer el cambio registral bajo ese concepto y cuando llegué al registro civil, me pusieron en todas las pantallas del registro civil mi nombre anterior. Y yo manifesté que me llamo Tiago. Claro. Y eso es una operación violenta, eso es hostil para mí en esa institución. Me siento expuesto, me siento violentado, me siento invisibilizado. Digo, fue todo un trabajo en el plano de lo emocional, hacer ese trámite. Por suerte no estuve solo porque si hay algo que sabemos hacer
la comunidad travesti trans es tejer redes de acompañamiento y de contención, y nos pasamos la información que necesitamos para ir sorteando por ahí algunos momentos o irse burocráticos. preparando de alguna manera, ¿no? Un momento que debería ser distinto después de tanto tiempo de espera. Exacto. Reitero esto, ¿no? ¿Cómo padecieron toda esta situación? Otras épocas, otras etapas, esto que tiene tan solo 10 años. ¿Vos considerás que es por una cuestión de animosidad directa, de ignorancia, de falta de preparación? ¿Por dónde viene Yo esa creo situación? Esa falta de empatía, ¿no? Yo creo que convergen varias cosas ahí. Creo que hay muchas violencias que se desarrollan a partir de la ignorancia, de la absoluta ignorancia, pero que es un síntoma de lo que decía Ivana antes, que es la falta de visibilidad y de presencia de personas travestis y trans en instituciones. O sea, yo nunca fui a un centro médico y me atendió una persona travesti o trans. Nunca jamás. En la escuela, nunca jamás. En la universidad, tampoco. Ahora con esta posibilidad del cupo, al menos en los ámbitos públicos, ¿se generará una apertura? Yo creo que es algo que se está implementando muy lento, pero que se está implementando. Digo, otra vez fuimos el primer país en la región y en el mundo en aprobar una ley que reconoce algo tan básico como el derecho a trabajar. Digo, algo tan básico como un derecho humano básico, que es la identidad. 10 años después, el derecho a acceder a un trabajo formal. Digo, cada vez el reconocimiento más hacia nuestra humanidad, ¿no? Yo creo que ese proyecto viene a ayudarnos a solucionar este problema de la falta de visibilidad y presencia en instituciones, que creo que es algo que también enriquece la forma en la que concebimos las instituciones, nuestra forma de entender las instituciones y de trabajar en esos espacios. Bueno, me quedo con lo que acabas de expresar, la falta de humanidad. Algo tan esencial, y ¿cuántas veces ustedes transitaron momentos sin humanidad de ese entorno hostil? Y la mirada me lo dice todo, ¿no? Sí, ¿Qué pasa con el respeto? ¿Qué pasa con la elección? ¿Qué pasa con...? No, la verdad que se viven momentos de mucha hostilidad o incluso de invisibilización, digamos, ante un pedido, ante una solicitud de, por favor, registrame con mi nombre, y que en un mismo ámbito laboral donde uno se desarrolla, no hablo de mi trabajo que tengo ahora, pero en un trabajo anterior, más de un año esperando una respuesta por un cambio de identidad, y que la misma abogada de la empresa diga que por no tener un cambio registral, la empresa no tiene por qué hacerme un cambio en el mismo legajo en la empresa donde trabajo hace 3 años, digamos. La verdad que eso es sumamente violento. Pero uno pensaría que es un trámite mínimo. Es que en realidad lo es. Claro, y más teniendo todo un respaldo normativo detrás. Técnicamente es muy sencillo. Claro. Pero en las instituciones financieras... Si el registro del DNI es tan solo la expresión, expresión, no necesitas ninguna resolución judicial, en un ámbito laboral uno estimaría que sería... Pero es que aparte lo establece la ley. Claro. Y digo, nosotros dos tuvimos el privilegio, lo voy a nombrar así, aunque no debería ser un privilegio, pero tuvimos el privilegio de transicionar con el respaldo de una ley. Nosotros hoy estamos acá con Ivana, que es una sobreviviente, porque nuestra comunidad, pasar la barrera de los 40 es sobrevivir. Exactamente. A una historia de hostilidades, marginalización y desidia que el Estado ha operado. Tenemos debería haber un resarcimiento resarcimiento también. Exactamente, digo, nosotros tenemos un proyecto de ley de reparación para personas travestis y trans mayores. Y hay es lo que no tiene sé que si es un venir en la censo, agenda. pero se tiene estipulado la cantidad de personas que han transitado este proceso, esta situación, creo que son 12.000, puede ser, a nivel país. Como que no sería tan difícil tal vez Quizás un poco más. Incorporarlas. Quizás un poco más. Incorporarles. Para nosotros las estadísticas y los números son complejos también, porque acceder a una institución y hacerse visible implica muchísimas cosas. Sí. Depende el lugar geográfico, depende la clase social, digo, es una cuestión que está atravesada por muchos factores que hace que se complejice muchísimo nuestro acceso a las instituciones educativas, de salud, formales, informales. Entonces por ahí los números, bueno, nosotros no nos manejamos mucho con los números, pero sí nos manejamos más con las trayectorias vitales, con las experiencias vitales. Lo que a nosotros nos da herramientas para forjar nuestros derechos e ir haciéndonos camino y pensando qué tipo de sociedad necesitamos, es la experiencia vital de las compañeras, los compañeros, las compañeras que vienen haciendo y pateando desde hace muchísimo tiempo. Por eso digo, lo rico que es poder compartir con una persona como Ivana, con compañeras en Buenos Aires como Marlene, como Susi, en su momento como Diana y Loana, digo, como Eugenio. Pensaba el tema registral, el tema educativo. ¿Qué pasa con el acceso a la salud, ¿no? Los tratamientos hormonales, las intervenciones quirúrgicas totales o parciales que deberían
tener cobertura. ¿Eso es así? ¿Eso quedó tan solo como letra muerta? No, bueno, como letra muerta está casi toda la ley de identidad de género. El artículo 11 que salvaguarda nuestras intervenciones y nuestra salud, no, es muy difícil. Les compañeros les cuesta muchísimo poder acercarse, poder tener el tratamiento que corresponde. Hay como un poquito más de amplitud dentro de las privadas, por ejemplo, de aquel compañero que tiene la posibilidad de tener un trabajo, que tiene una obra social. Las obras sociales están respondiendo. Ahora, a nivel público, no, es acéfala la contención que tienen los compañeros. Tenemos un solo endocrinólogo para toda la población trans y travesti de la ciudad de Córdoba. Cuesta muchísimo. No hay una atención. Hay cirugías no tenemos en los hospitales públicos no tenemos oficinas donde se lleven a cabo las intervenciones necesarias o entrevistas para poder ver qué es lo que necesita la población trans y travesti. Hay pequeños consultorios inclusivos en diferentes puntos de la ciudad, pero que también, como todo el sistema de salud, funciona mal. ¿Y cómo es el batallar día a día, no? Porque uno piensa, bueno, está la normativa hace 10 años, seguramente antes lo pasaron peor, pero aún así, con una reglamentación vigente, con temas tratados e incorporados, queda en la nada. ¿Cómo es el día a día, no? Con tantos inconvenientes, con tantas trabas, con tanta pelea. Yo imagino personas que no tengan tal vez la fortaleza para continuar. Es un golpe detrás de otro, ni hablar de la tasa de suicidios que hay. De eso generalmente no hablamos porque no tenemos un informe, como hablabas recién sobre el tema del censo. No hay un censo serio sobre la población trans y travesti. Tenemos estadísticas o números que salen de los registros civiles. No nos podemos manejar con esos números porque también tenemos que ver y cuidar y ver a aquellos compañeros que no han accedido a un cambio registral porque no han podido, porque todavía desconocen que pueden acceder o porque no les interesa, pero la ley los salvaguarda también. Entonces necesitamos tener un censo nacional de la población trans y travesti, pero un censo como vamos a tener ahora, ¿no es cierto?, el 18 de mayo, si no me equivoco, sí. El censo nacional. Pero tendría que ser para una población donde especifique las identidades, ¿no es cierto?, porque no hay un número real. Lo que sí tenemos real es que las conquistas que nosotros y nosotras hemos adquirido nos cuesta mucho transformarlas en derechos. Igualmente, todos los días estamos batallando a aquellas personas que militamos desde hace muchos años, en el caso mío de toda la vida, porque vengo desde muy niña reclamando por el derecho a poder primero a caminar, después para poder expresarme, después actualmente para poder tener un trabajo. Y al día de hoy trabajo y milito para que las generaciones presentes, pero sobre todo las futuras, puedan gozar de esas conquistas que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, que tanto nos ha costado. Es una lucha diaria todos los días, pero bueno, le ponemos el cuerpo, vamos a los lugares, tratamos de hablar con los referentes de los diferentes espacios, para informarles, para que tomen conocimiento de la ley, para que empiecen a dar capacitaciones. Tenemos muchísimas capacitaciones, incluso con la policía. Vuelvo a decir, hay falta de capacitación y de formación. Y pensando en la representación política, ¿hay personas del colectivo trans ocupando lugares de decisión, lugares de votación? Porque no es lo mismo tener la persona que ha transitado todo este tipo de inconvenientes, de situaciones incómodas, alguien que represente tal vez con una idea no completa. En el marco del trabajo que llevamos la población trans y travesti a lo largo y ancho del país, uno de nuestros motivos es poder empezar a ocupar los espacios con nuestros cuerpos en todos los ámbitos. Una representación genuina, ¿no? Totalmente, en el ámbito educativo, en el ámbito del arte, en todos los ámbitos, y en este caso en el ámbito político. No tenemos que
todas y todos hacemos políticas, pero hay compañeras y compañeros que se han presentado, nos cuesta mucho, pero estamos trabajando para poder tener esos cuerpos que obviamente dentro del margen de la política tenemos compañeros o políticos, por así decir, que son amenos, son empáticos con nuestra causa, pero no los atraviesa la problemática. Y cuando a vos no te atraviesa la problemática, difícilmente pueda ponerle la misma fuerza que cuando te atraviesa. Entonces, por eso necesitamos personas trans, travesti, que puedan ejercer un cargo político para que esa compañera, ese compañero nos pueda representar y desde su vivencia pueda presentar los proyectos que tanto necesitamos y que se puedan llevar adelante con nuestras voces. Siempre decimos que generalmente nosotros no queremos que nos hablen, estamos nosotros para hablar, no queremos que nos escriban, nosotras escribimos, no queremos que nos interpreten, queremos que nos pregunten porque nosotros hablamos y qué mejor que una persona trans o una travesti para explicarte las problemáticas que atañen a nuestras vidas, ¿no es cierto? Clarísimo, Ivana. Nos vamos al corte. Estamos en esta redacción abierta en vivo a 10 años de la Ley de Identidad de Género. Ya venimos.